si me Entrar al cuando. link que mandó ¿Cómo? al Siu. No pude entrar y mandó al Siu. Que lo ¿A envié alguien más le pasó de no poder ingresar? Yo no lo pude ver todavía, profe. En un ratito intento y aviso. Dale, dale, después veo si a alguien le pasó, veo cómo puedo enviarlo de vuelta, porque puede ser un problema del navegador. eh, También puede ser un problema que puede provenir por ahí. A mí me pasaba también que no podía abrirlo porque tenía que actualizar el Chrome, creo que era. No sé cómo te lo abre. Ah, perfecto. No sé qué Sí, no, mensaje yo te pone a vos. lo quise ingresar directamente desde ahí, algo lo habías Ujú, mandado, y entonces fui a Google, sí. cargué todo el link y me parece como que no existía, digamos, ¿no? Eso me parecía, lo copié tal cual el link que vos mandaste y no. Ajá, qué raro. Qué raro porque yo el otro día lo probé, por eso le preguntaba al Ya resto de después, los compañeros ya si a después alguno lo le voy a pasó, seguir pues intentando. Entonces. dale, cualquier cosa veo, si no lo mando por comunidades, a ver cómo puedo hacer. ¿Sí? Profe, son Sí. 4 textos los que mandaste, ¿no? Sí. Son 4 capítulos del libro, la bibliografía. ¿Pudiste ingresar? Sí, estoy viendo a ver si los puedo bajar, pero los estoy viendo. 2 de Ah, ok. Castrolesa, Sí, La Juquie y sí. Samuelson, ¿puede ser? Sí, son los 4. Esos son los 4 textos. Eh, bueno, entonces me parece que es el problema del navegador tuyo, Fernando. Fíjate, intenta actualizar el navegador. Yo el fin de semana también tuve el mismo problema, pero me pasó con los dos, el SU y comunidades. Sí, puede ser del Directamente Ah, navegador. quería pues, ingresar, ponía la contraseña y se me cortaba automáticamente, se iba a la página. Sí, puede ser ese el problema. Y estuve así hasta ayer a la tardecita, noche que me pude meter. Bueno, veo cómo lo puedo resolver. Eh, y si no, ustedes tienen grupo de WhatsApp donde lo puedan Sí, el grupo hacer sí lo fácil. tenemos. Y hoy vi lo que mandó en SIU. Ujú. Pero como te digo, estuve también en el mismo inconveniente el fin de semana. Ok. Sí, yo más que nada para que el resto de los compañeros puedan, ¿no? Si alguno tiene el mismo problema que no puede abrirlo por el navegador, digamos, poder acceder por ese medio también, mandarlo al grupo. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? ¿Arrancamos? Bien, bueno. Después veo si lo puedo enviar por otros medios también, Fernando, a ver si lo puedo resolver. Si alguno más también tiene el mismo problema. dale, profe, yo lo voy a tratar de abrirlo. Ok. Bueno, vamos a arrancar un poco para ir cerrando ya la unidad 3 primera parte. Este sería el último tema que nos va a llevar gran parte de la clase de hoy, la clase del jueves, y la idea ya para la semana que viene, que el sábado es la fecha del parcial obligatorio, ¿no? Es con la clase del martes cerrar, ¿sí? Todos los temas, vamos a hacer una especie de repaso de toda esta unidad 3, todo lo que vivimos en estas últimas clases, para ya, la semana que viene no vamos a tener clase el jueves, ¿sí? Vamos a ir directamente al sábado, ¿sí? Vamos a tener clase solamente el día martes. Bien, esa clase la voy a utilizar más que nada para repasar, eh, si la quieren utilizar también como clase de consulta, si alguno tiene alguna duda, y para ver algunos exámenes o ejemplos de preguntas de exámenes anteriores. También me gustaría usar esa clase para repasar más que nada, y para que ustedes vean cómo solemos preguntar, ¿sí? Algunas preguntas tipo. Bueno, arrancamos unidad 3, primera parte. Vamos a ver un poquito el tema de mercados, ¿sí?
que si ustedes vieron economía o tuvieron la orientación en el secundario, alguna de estas cositas les va a resultar bastante familiar, ¿no? El que no tuvo esa posibilidad, bueno, a prestar atención porque este es un tema fundamental, ¿sí? No solo para esta materia, yo decía que la unidad 3 era el corazón de la materia en sí, ¿sí? Sino también ustedes van a tener otra materia el año que viene, ¿sí? Que es microeconomía, ¿sí? Que es el análisis del funcionamiento un poco de los mercados. ¿Sí? Bueno, esta es la base de lo que van a ver en microeconomía y van a ver la micro un poco más compleja, ¿sí? Van a ver varios temas más. Pero este es el fundamento de la micro. Bueno, vamos a la presentación, el día de la fecha. Dije, mercados. ¿Están viendo lo que estoy presentando? Sí, profe. Sí, Bien. Sí, perfecto. Bueno, vamos a adentrarnos en el análisis de los mercados. Como para arrancar, obviamente lo que yo voy a decir es que todo mercado funciona siempre en base a una oferta y una demanda, ¿sí? Se fundamenta en la existencia de una oferta y de una demanda. Siempre en un mercado hay gente que ofrece un determinado bien o un servicio y hay gente que demanda ese bien y ese servicio, ¿sí? Temas que vamos a analizar en la clase de hoy, que me gustaría que ustedes se lleven de esta clase, es, bueno, vamos a volver a un tema que ya lo vimos al comienzo de la unidad 3, vamos a analizar nuevamente, vamos a partir del análisis del flujo circular, del esquema circulatorio del ingreso, vamos a charlar un poquitito de las unidades productivas, de las empresas, las familias, ¿sí? Estos dos grandes polos de los cuales hablábamos clases pasadas, de su rol en el funcionamiento económico. Los flujos van a volver a aparecer, flujo real y nominal, y es un repaso de lo que ya estuvimos charlando. Y obviamente, ¿por qué recurrimos a este flujo circular? Porque ahí vimos que existen los mercados. Hay dos grandes mercados en ese flujo circular, ahora lo vamos a repasar. Y en esos mercados, bueno, son como intermediarios, eran una especie de intermediarios entre las unidades productivas y las familias, y por esos mercados fluían o pasaban esos flujos. Vamos a introducirnos en el tema de los precios, cómo se determinan los precios y qué rol cumple el sistema de precios en una sociedad capitalista. ¿Sí? Vamos a analizar diferentes estructuras de mercados, ¿sí? Y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones y vamos a tratar de comparar una estructura con otro tipo de estructuras. Obviamente el corazón de esta unidad es el análisis de la oferta y de la demanda, cómo funciona la oferta y la demanda en un mercado. De estos solemos tomar bastante en los exámenes. Vamos a ver cómo se ven afectadas la oferta y la demanda, qué variables afectan a la oferta y a la demanda y, bueno, vamos a hablar de curvas, ¿sí? Ustedes saben que economía y matemáticas se llevan muy bien y acá vamos a utilizar la herramienta de gráficos, curvas. Así que, bueno, a prestar atención porque lo vamos a ir analizando en forma detallada, ¿sí? Bueno, volvemos al flujo circular del ingreso. Esto probablemente les suene familiar, ¿no? Teníamos los dos grandes polos, que era el aparato productivo, llámese las empresas, y el otro polo eran las familias, ¿sí? Que tenían dos grandes roles, estos dos agentes económicos, ¿sí? Los dos compran y venden, ¿sí? Y volvemos a ese análisis. Las familias, que eran también, por un lado, consumidores, adquirían bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades, pero también eran los propietarios de los factores productivos, llámese trabajo, tierra, capital, empresario. Compran bienes y servicios, venden u ofrecen sus servicios, ¿no? Como factores productivos. El aparato productivo, empresas, también compran y venden. Compran factores productivos para poder producir sus bienes y servicios y venden, una vez producidos, esos bienes y servicios, ¿en dónde? En el mercado. Acá aparece uno de esos dos mercados. Mercado de bienes y servicios, decíamos, de consumo final, pero había otro mercado que era el mercado de los servicios, los factores, que acá se negocian no bienes, sino servicios de factores productivos, ¿sí? Y había dos grandes flujos, el flujo real y el flujo nominal. Este no es el esquema circulatorio de la sangre, tampoco es el flujo circular de la sangre, pero podríamos pensarlo de forma similar. Hay órganos
que están interrelacionados por esos flujos. ¿Sí? Flujo real, que estaba conformado básicamente por bienes y servicios, y el flujo real estaba representado por esta línea de trazo grueso. Esos bienes y servicios finales que partían del aparato productivo eran destinados al mercado de bienes y servicios y su destino en realidad final eran las familias, que adquirían esos bienes y servicios en el mercado. Los compraban, los adquirían. Pero el flujo real también estaba conformado por los factores de la producción, cuyos dueños o propietarios eran las familias, que los negociaban en el mercado de servicios factores de la producción con las empresas, ahí negocian entre sí, y esos bienes y servicios son adquiridos por las empresas, el aparato productivo. Y el flujo nominal, que en realidad se referencia a los ingresos, al dinero, ¿sí? Está representado por dos cosas. Por los pagos que hacen las familias, fíjense que el flujo nominal está representado por líneas de puntos, que parte uno de esos flujos desde las familias hacia el mercado de bienes y servicios, porque las familias pagan esos bienes y servicios que compran, que adquieren. ¿A quiénes se lo pagan? Bueno, a las empresas, que son las que venden esos bienes y servicios. Ese flujo nominal, llámese pago de la familia, en realidad se transforma en el ingreso de la empresa, ingreso de dinero. ¿Sí? Pero las empresas, obviamente para producir esos bienes dijimos que necesitaban adquirir factores productivos. ¿Qué hace la empresa? Paga por esos factores de la producción. ¿A quién le paga? Y bueno, se lo va a pagar a los dueños de los factores de la producción, son las familias. Ese flujo nominal ahora parte del aparato productivo y es destinado hacia las familias. Y esto es un flujo constante, esto no para. Estas negociaciones que se hacen en los mercados entre estos dos grandes agentes es constante. ¿Sí? Y aparece la palabra mercado. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido del funcionamiento de este esquema? ¿O está claro? Porque voy a avanzar. No, profe, está ¿Estamos? claro. Bien. Como dije recién, nombré mercado y vamos a la palabra mercado. ¿Qué es un mercado? Bueno, dependiendo del libro que utilicen para estudiar, hay infinidad de libros de economía, pero nosotros vamos a definir mercado como todo ámbito o institución en donde interactúan oferentes y demandantes de bienes y servicios, ¿sí? Y en esos mercados se determinan los precios de esos bienes y servicios. Digo, mercado puede ser un mercado de frutas y verduras, ¿no? El mercado de concentración de Fisherton es un mercado, el mercado de autos, el mercado de celulares, ¿sí? El mercado de trabajo, podemos pensar también, el mercado laboral, el mercado inmobiliario. Es decir, hay infinidad de mercados, porque hay infinidad de bienes y servicios que se comercializan en esos mercados. Y en esos mercados se determinan los precios de esos bienes y servicios. La interacción entre oferentes y demandantes determinan un precio de equilibrio, un precio de referencia, podemos pensar. ¿Sí? Acá cuando digo precio lo voy a abrir en dos, porque hay dos tipos de precios. Hay un precio que se define como precio absoluto, pero también hay precios relativos. ¿Cuál sería la diferencia entre un precio absoluto y un precio relativo? Porque los dos son precios. Cuando yo hablo de precio absoluto de un bien o un servicio, estoy hablando del valor de ese bien en sí mismo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio, por ejemplo, de un celular? Estoy enfocado en ese solo bien, sin tener en cuenta los demás bienes. ¿Cuánto es el valor, por ejemplo, de una botella de agua o de una botella de Coca-Cola? Acá puedo decir marcas, no hay problema, no me lo van a cobrar, nadie se va a enterar. Es decir, ¿cuánto sale ese bien? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Porque el precio es la cantidad, también podríamos pensar, de dinero, ¿no? De billetes y monedas que necesito para poder adquirir ese producto. Ese es el precio que tengo que pagar. ¿Cuánto es el precio de medio kilo de yerba, por ejemplo? ¿Sí? Estoy enfocado en ese mismo bien. Me olvidé del resto. Y ese sería el precio absoluto. No lo comparo con nada más. ¿Cuál es el valor de ese propio bien?
Pero es lo mismo decir que el precio relativo de un paquete de yerba, porque cuando yo hablo de precios relativos, estoy hablando en términos de relación. Un bien en relación a otro bien. Voy a expresar, quiero saber cuál es el precio de un bien cuando lo comparo con otros bienes. ¿O a cuántos bienes equivale el precio de ese bien? ¿Cuántas botellas de Coca-Cola necesito para poder comprar un paquete de yerba? Podríamos pensarlo así. Es el precio de un bien expresado en otros bienes. Profe, cuando habla de precio relativo, siempre se comparan dos bienes nada más. No sé si son de tomar mate tampoco, pero bueno. ¿Es caro un precio de un paquete de yerba a 300 pesos? Sí, ¿no? Relativo. ¿Cómo? Es relativo. Bien, ¿por qué? Es relativo. Y porque depende puede ser barato y para otro depende el poder Exacto, adquisitivo que ellos tengan. depende de otras variables también. Tengo que tener en cuenta otras cuestiones. ¿Sí? Sí, depende de tus preferencias también. ¿Sí? Bueno, en la medida que te guste tomar mate, podríamos pensar que ese 300 pesos, como no tengo otra referencia, yo no sé si es caro o es barato. Ahora, cuando lo empiece a relacionar con otras cosas, con otros productos, y te puedo decir, por ejemplo, con otras marcas, ¿sí? Te puedo decir si es barato o es caro, cuando empiece a comparar. ¿Es caro o es barato? Y como decía ahí el compañero, es relativo. ¿Es caro o es barato con respecto a qué? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Yo no sé si es caro o es barato. Para saber si es caro o es barato, tenés que tener en cuenta otras variables, otras cuestiones, otros productos, otras marcas. ¿Sí? ¿Estamos? La diferencia entre un precio absoluto y un precio relativo. ¿Se entiende ese punto? Podríamos decir, por ejemplo, carne no es lo mismo que tomar maná o como si el valor de la coca es absoluto, porque tiene que ser eso. Y yerba lo puedo tomar con otra, puedo tomar determinada, cualquier de acuerdo a la preferencia. Depende, sí, depende de otras variables, obviamente. Yo a la hora de consumir un producto tengo que tener en cuenta otras cuestiones, ¿sí? ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto, yo por lo Sí, menos. porque me parece que se me tildó la compu otra vez. No sé qué toqué. Pero bueno, voy a entrar y salir. Me esperan un minuto nada más y seguimos. Ok, profe. Porque a mí yo no los veo. Por eso. Me parece que la compu la voy a tener que reiniciar un minutito. Dame un segundito y ya vuelvo a entrar a la reunión.